Entonces los escucho. Nadie me dice que vimos la clase pasada o no vimos nada. Maestra, perdone, es que estaba un poquito perdida. Creo que estábamos en lo de definición y evolución de la práctica basada en la evidencia, ¿o me Ok, equivoco? sí, estábamos viendo eso exactamente, Nelly. Muy bien. Ok, ¿qué más, chicas? Entonces, ¿qué fue lo que vimos de esa parte? ¿Alguien más? Habíamos también comentado sobre los mejores medios para la investigación que estuviera basado en evidencia. Ok, también vimos eso. Que se debe de hacer una búsqueda planteada en preguntas y que debe de ser de preferencia artículos de investigación validados y que tengan confiabilidad. Ok, Cipriano, muy bien, exactamente. ¿Ya pueden ver mi presentación ahí? Todavía no. Aún no. ¿No? Ok, ya me ahorita que cargue. Se supone que está cargando. Me dicen cuando la puedan ver. Yo ahí ya lo veo, maestra. Ya, ¿verdad? Ok, bueno. Voy a compartir toda la pantalla entonces. Y bueno, entonces vamos a continuar con la tercera materia. Yo creo que hoy la terminamos toda porque está muy fácil. Nos quedamos aquí. Aquí nos quedamos, ¿verdad? En la formulación de la pregunta. ¿Es correcto? Sí. Perfecto, Harumi, gracias. Bueno, entonces, como ya lo mencionaron, pues estábamos viendo la manera adecuada de cómo buscar información, pues de acuerdo al grado académico que tengamos, ¿no? En esta parte, creo que yo se los dije cuando iniciamos la especialidad, la parte de la importancia de ver revistas o artículos científicos o fuentes de información que pues sean válidos, ¿no? Que sean exactamente o que cuenten con esa calidad de la información. Entonces, en esta parte, pues bueno, ya veíamos cómo debemos de comenzar a formular la pregunta para que, pues no tengamos ese exceso de información, ¿no? Hablábamos una parte donde nos decía acerca de lo que es la toxificación de información, ¿ok? Entonces veíamos que para que esta parte pues no ocurriera, tenemos que hacer pues ¿cómo se llama? Una, una planteación de pregunta de manera adecuada. Para este planteamiento, entonces, vamos a ver algo que se le llama o le conoce como un método PICO. El método PICO, pues, es una normotecnia que nosotros utilizamos para guiarnos como referencia antes de realizar una pregunta. Se le conoce como método PICO por sus siglas en inglés, donde la P, pues, nos habla del paciente, la I nos habla del tipo de intervención, la O nos habla de la comparación y la C, perdón, y la O nos habla de los resultados. Entonces, en esta parte, para hacer la formulación de la pregunta, debemos de ver primero qué tipo de paciente o población nosotros vamos a utilizar. Y aquí me dice, ¿cómo describes al grupo de pacientes o a la población que te interesa? Puede ser, por ejemplo, pacientes con una enfermedad específica, pacientes de edad avanzada, perdón, o solo mujeres. Entonces, cuando yo planteé una pregunta, Se dejó de escuchar.
primero identificar yo en esa investigación, ¿ok? Si van a ser únicamente los mayores, eh, pacientes adultos jóvenes, pediátricos, neonatos, ¿ok? Entonces ahí puedo colocar pacientes, no sé, mujeres de 20 a 30 años de edad, ¿no? Un ejemplo. Y ya voy a empezar ahí con mi formulación de pregunta. Ya tengo la población que me interesa a mí estudiar, ¿ok? Ya que tengo la población que me interesa estudiar, ¿qué voy a hacer? Pues valorar la intervención. ¿Qué intervención vas a investigar? Puede ser a lo mejor que quiero saber el método diagnóstico, un tratamiento, factores de riesgo, epidemiología, este, diagnóstico, ¿no? Y demás. Entonces ahí voy a colocar, aparte de la población que a mí me interesa conocer con esa investigación, pues qué quiero conocer de esa población, ¿no? Entonces, en este momento ustedes váyanse planteando en su cabeza una pregunta, ¿ok? Que ahorita vamos a trabajar como ejemplo. Después de que ya hice o ya coloqué el método que yo quiero investigar o la intervención, voy a aplicar lo que es la letra C, la comparación, y me dice qué alternativa u opción diferente quieres comparar con la intervención. Aquí puede ser a lo mejor comparar dos tipos de intervenciones, ¿no? O en lugar de a lo mejor de querer factores de riesgo, puedo cambiar por factores de riesgo y datos epidemiológicos, un ejemplo, ¿no? Y ahí estamos haciendo esa comparación. Después viene la O de outcome o lo que son resultados. En esta parte es en qué resultados mediables estás interesado. Puede ser, por ejemplo, la mortalidad, eventos cardiovasculares, ingresos hospitalarios. Entonces, aquí aparte de lo que vi el paciente, qué tipo de intervención, si hay comparación o no, pues voy a ver, ¿no? No sé, de los tratamientos de X paciente, de X enfermedad, quiero saber además el índice de morbimortalidad, un ejemplo, ¿no? O el índice de egresos hospitalarios bajo ese tratamiento médico. Entonces, ya con ese planteamiento de la pregunta a través de este método PICO, pues yo cuando yo lo coloco en el buscador, ¿qué va a pasar? Que ya me va a dar el resultado específico de lo que yo quiero, ya no me va a arrojar información que a mí no me sirve, únicamente me va a dar la información precisa y concisa de lo que a mí me interesa saber, ¿ok? Entonces, vámonos en esta parte. ¿Quién me quiere decir un ejemplo del método PICO de una investigación? Por ejemplo, eh, bueno, en el caso del manejo de heridas, para el caso del Ujú. manejo de heridas, ahora en día hay muchos dispositivos, muchos insumos que se utilizan. Por ejemplo, uno de ellos es el Ulcoderma, que es un debridante enzimático, multienzimático, combinado con antibiótico tópico. Es muy eficiente en algunas heridas, pero, por ejemplo, también hay el Quitosel, que viene, también es un debridante químico multienzimático, y viene en varias presentaciones. En este caso, por ejemplo, pudiera ser cuál es la eficiencia o el insumo más eficiente para manejo de herida, por ejemplo, de paciente quemado. En un paciente quemado, ¿cuál sería la mejor opción en un paciente quemado en una quemadura de segundo estadio? Manejando, por ejemplo, el ulcoderma o manejando el quitosel, o pudiera ser a su vez manejando las gasas furancinadas, que también se utilizan mucho en ellos. Entonces es una misma población que en este caso sería paciente quemado, son diferentes mecanismos de acción para intervenir con ellos y los tres van a arrojar posiblemente distintos resultados. Creo que es todo. Ya no te escucho, Cipriano. Te dejé de escuchar. Ah, bueno, por ejemplo, en este caso, comentaba que eh, para el caso del manejo de heridas, normalmente se utilizan varios insumos.
Ajá, En este caso, la población sería el paciente quemado, que ok. normalmente no se utilizan muchas cosas, pero hay casos en especiales en los que sí, cuando hay mucho tejido necrótico. Ajá. Entonces, dentro de los insumos que se utilizan, por ejemplo, pudiera ser buscar artículos para ver cuál, en este caso la pregunta sería, es cuál insumo es mejor en el manejo de paciente quemado, el manejo de heridas de paciente quemado. En este caso, haciendo énfasis a productos, en este caso el Ulcoderma, o pudiera ser el Quitocel, o pudiera ser el Furancin. Es Ok. la misma población, son diferentes insumos para el manejo del mismo problema, pero van a arrojar diferentes resultados. Ok, muy bien, Cipriano. Ya nada más ahí, ¿qué le agregaríamos? El rango de edad que quieres manejar de los pacientes. Si vas a guiarte del paciente gram quemado, está bien, pero te va a arrojar la investigación o los resultados de múltiples edades. Entonces, para que sea más asertiva la información, puedes colocar, ¿no? Del paciente quemado, adulto joven o paciente geriátrico o mujeres embarazadas, ¿no? O algo así. Ya nada más haces más específica la información de qué población vas a trabajar aparte de los quemados. Si vas a trabajar con mujeres, con hombres, con ambos y qué rango de edad para que ya sea más precisa esta parte. ¿Sí, Cipriano? Sí, Ahí ya tendríamos, pues lo que dijimos, ¿no? La población, el tipo de paciente, la edad que queremos manejar, si es hombre o mujer, la intervención, en este caso, la comparación también de los diferentes eh, este, fármacos pues, que aquí nos mencionaste y los resultados que queremos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, chicas? ¿Qué otro ejemplo tendrían? Aparte del que mencionó Cipriano. Los escucho. bueno, yo quisiera comentar un poquito. En esa parte a lo mejor no profundicé mucho, pero es que se me hace mucha amplitud en las variables que se contemplan con las preguntas. Pero, por ejemplo, para el caso de cuidados intensivos, en Ujú. el caso de paciente con ventilación mecánica invasiva, se contempla a la parte en la seguridad del paciente, pues es lo que es el riesgo de neumonía asociado a la ventilación mecánica. Entonces, por ejemplo, en este caso la población sería paciente con ventilación mecánica invasiva y en este caso la pregunta de investigación sería, ¿qué es más eficiente en cuestión de costo-beneficio si, para prevenir el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, si el uso de tubo endotraqueal, no sé cómo se plantea esa parte, pero hay unos que son a base de plata y el comercial, el regular, pues que se utiliza. En Ujú. este caso son de insumos diferentes. Uno se supone que va con la tentativa de reducir la neumonía asociada a la ventilación mecánica por reducción de la colonización de los dispositivos invasivos, mientras que el otro, al no contar con la plata, se supone, se esperaría en teoría que no tuviera ese beneficio. Por lo poquito que leí, por ahí alcancé a ver que no había una diferencia según los estudios encontrados en cuestión costo-beneficio a mediano plazo. Ok, Cipriano, bueno, entonces, ahí igual hablaremos de ese tema, ¿no? Ya abarcamos lo que son este método de acuerdo a las variables que vimos y en base a lo que nos acabas de decir los dos, ejemplos que mencionaste. Bien, ¿alguien más, chicos, que quiera comentar algo respecto a esto? ¿No? Ok, bueno. Entonces, bueno, ese es el método PICO que nosotros utilizamos y que es eficiente para la búsqueda de información científica, ¿ok? Fuentes de información. Entonces, una vez que nosotros ya hicimos la pregunta de acuerdo a la que acabamos de ver, las variables
o las características con las que debe de contar esa formulación de pregunta, bueno, tengo los distintos tipos de fuentes de información que yo puedo utilizar para responder esa pregunta una vez que ya la formulé. Y en este caso, sabemos que actualmente nosotros tenemos distintos tipos de buscadores, pues de los cuales nos van a permitir acceder a gran cantidad de información, ¿ok? En este caso, para nosotros como profesionales de la salud, sabemos que es muy importante localizar de manera específica la información especializada que nosotros queremos. Entonces, para realizar estas búsquedas de información, existen distintos tipos de herramientas. Tenemos bases de datos, buscadores temáticos y tenemos también los conocidos como índices temáticos, ¿ok? O los repositorios. Vamos a hablar de cada uno de esos tipos de fuentes de información. Y como primer lugar tenemos la base de datos. Dentro de las bases de datos me dice que son una organización estructurada de información que permiten su agrupación en base a características en común para su posterior recuperación. Me dice que hay descritas multitud de clasificación para las fuentes de información, pero la que más se ajusta a nuestras necesidades es la descrita en función al grado o al nivel de información que aportan. Y si hablamos de fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. Ojo, aquí es muy importante que entendamos cuáles son los tipos de fuentes de información primaria, secundaria y terciaria, porque cuando hablamos de información primaria es aquella información que es original, que es publicada tal cual. Si es una fuente de información secundaria, es aquella copia de la original y la terciaria es una copia de la copia. Si se dan cuenta, conforme va avanzando el tipo de fuente de información, va disminuyendo la calidad de la misma que nos están presentando, ¿ok? Y obviamente esto hace que se modifique la información y que en algún momento pues ya no sea correcto lo que nos están mostrando. Y tenemos como primer lugar la fuente de información primaria. En este tipo de fuente de información es la que contiene información original. ¿Qué quiere decir? La que se ha publicado por primera vez, ¿ok? Una vez que a lo mejor la revista, el artículo, obtuvo toda esa información, que ellos analizaron, hicieron sus anotaciones y todo eso, esa es mi fuente de información primaria. Es aquella que ha sido publicada por primera vez, que no ha sido filtrada por alguien más, que en este caso no ha sido modificado nada de su contenido. Tal cual las personas lo realizaron, tal cual lo están mostrando en esa información publicada, ¿ok? En este caso, ¿cuáles son las características principales de las fuentes de información primaria? Son aquellas que proporcionan información nueva y original y final en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que incluso tiene una estructura adecuada. ¿Cuál es esa estructura? Pues debe de contener, obviamente, el nombre de la revista, el nombre del editorial, debe de contener los nombres de los editores, debe de contener el año, la fecha, casi casi la hora en la que fue publicada, cuándo fue aprobada y toda la información, ¿no? Incluso nos dice introducción o resumen, introducción, el abstract, viene y ahora sí todo el desglose de mi información, al final las conclusiones y por último las referencias, ¿no? Incluso en muchas ocasiones hasta abajo nos trae un apartado en donde nos dice si tenemos algún tipo de duda o algo así, en qué lugar o en qué correo, en qué número, pues podemos contactar a los que publicaron esta información para la resolución de las mismas dudas, ¿ok? Me dice que no remite ni completa con ninguna otra información. ¿Qué quiere decir? Que no agarran un poquito de otra revista, otra publicación y la van a anexar. No, no hacen eso. Las fuentes de información no. Primarias no. ¿Ok? Me dice que la información que se ofrece empieza y acaba en el mismo documento, lo que les acabo de decir, ¿no? La estructura que contiene esta. Me dice que actualmente casi todas las que perduran en formato papel también tienen su versión electrónica. Entonces, aquellas fuentes, información, perdón, que vamos a tener
También de manera digital también la podemos encontrar ¿en dónde? Pues de manera física, ¿ok? Y me dice por último que la información que contiene no está evaluada más allá de las revisiones editoriales. Me dice precisa lectura crítica por parte del lector, ¿ok? Y bueno, ¿qué tipo de fuente de información tenemos? Tenemos primarias, tenemos los artículos, revistas, tenemos monografías, tenemos documentos de la literatura gris, entre otros. ¿Qué de estos ejemplos, cuáles podemos nosotros encontrar como buscadores? Tenemos lo que es JAMA, tenemos BMJ, tenemos también lo que es TELAC, Lancet, perdón, Cancer Nurse, tenemos Index, entre otro tipo de fuentes de información que podemos manejar, ¿no? Más adelante vamos a hablar de algunos de ellos que son gratuitos, otros que tenemos que pagar una suscripción para poder ingresar a estos tipos de buscadores. Seguimos, fuente de información secundaria. La fuente de información secundaria me dice que contiene información primaria, sintetizada y reorganizada. Es lo que les decía, ¿no? Para mí, la fuente de información secundaria es la copia de la original, pero en este caso la reorganizaron. ¿Qué quiere decir? Que tomaron parte de la información y a lo mejor cortaron algunas partes, ¿no? A lo mejor la volvieron a estructurar. Entonces, esta es una fuente, un tipo de fuente de información secundaria. Me dice que están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Recordemos que pues hay algunos buscadores o algunas revistas que no podemos leer toda la información completa. Por lo tanto, pues los buscadores secundarios, ¿qué es lo que buscan o qué es lo que hacen? Que nos den, en este caso, pues esa información, pero pues resumida, sino como un pequeño resumen del anterior. ¿Cuáles van a ser estas características principales con las que nosotros nos vamos a dar cuenta que es una fuente de información secundaria? Porque no contiene información nueva y original, porque obviamente nos vamos a dar cuenta en la estructura, porque además me dice que indican qué fuente o documento pueden proporcionarnos la información. No sé si han visto, seguramente sí se han dado cuenta, de algunas, como por ejemplo, se meten a una página en internet, ¿no? Una página X. Entonces se meten ustedes a esa, no sé, revista, ¿no? Y les dice URL, dos puntitos, y ¿cómo se llama? El link, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una fuente de información secundaria, que si yo quiero ver todo el artículo que se publicó original, me tengo que meter a ese link, me meto, doy clic y ahora sí me desplaza toda la información primaria. Ahí yo me voy a dar cuenta que es una información modificada y es una fuente secundaria, ¿ok? O hay algunos que incluso me dicen, no, para más información, ingresa al y ya me aparece el link de referencia para la página original. Me dice que no contiene información acabada. ¿Qué quiere decir esto? Que me dice que aunque pueden facilitar su acceso, obviamente porque es información que es resumida. Me dice que siempre remiten a otras fuentes o documentos primarios, lo que acabábamos de ver anteriormente. Me dice que la fuente sea de acceso gratuito, no quiere decir que los documentos que indexa sean de acceso gratuito, ¿ok? Obviamente, si a lo mejor la fuente de información que yo estoy abriendo es gratuita, no espero que la fuente de información a la que me referencie pues sea igual gratuita, ¿no? A veces tenemos que pagar un acceso para que pues pueda yo ver toda la información completa. Entonces, las fuentes de información secundaria por lo regular son de acceso gratuito y las primarias, la mayoría van a ser a través de una suscripción o un pago único. Me dice que prestan entrenamiento en su manejo y que frecuentemente utilizan un lenguaje especial o lenguaje estandarizado, que quiere decir que a lo mejor, como fue reorganizada esa información, pues
pasaron de un lenguaje técnico-médico a un lenguaje coloquial, ¿ok? En este caso, ¿qué ejemplos tengo de las fuentes de información secundarias? Medline, Envase, Sinal, BVS, Cielo, WOS, MEDES y Teseo, ¿ok? Entre otro tipo de fuentes de información secundaria. Y ahora sí tengo fuentes de información terciaria, lo que les decía. Para mí es la copia de la copia. ¿Por qué es la copia de la copia para mí? Bueno, porque tiene información que está evaluada de otro tipo de fuente de información secundaria o primaria. Aparte de esto, porque obviamente no contiene información nueva, porque la información está nuevamente reorganizada. Si la otra era un resumen, este todavía va a ser un resumen más pequeño, ¿no? Me dice que precisan ser revisadas cada cierto tiempo. Y es un ejemplo muy claro que me trae o que tengo y que he visto seguramente, que son las guías de práctica clínica. Lo hemos visto. ¿Qué tan resumida trae la información o viene la información de la revista de las guías de práctica clínica, perdón? Pues viene todo un resumen de todas esas investigaciones que se han hecho, ¿no? En este caso, estas guías de práctica clínica son fuentes de información terciaria, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo como tal ya. Pero aparte, ¿qué otros buscadores tengo? Bueno, tengo Guía Salud, tengo NICE, tengo Instituto Johanna Briggs, tengo Renoa, así, tengo Agencia de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias y tengo INATA, ¿ok? Entre otro tipo de buscadores. Entonces, ¿cuáles son los ideales para que de aquí en adelante ustedes puedan buscar sus tareas? Como por ejemplo, ahorita que les empiecen a hacer las de fisiopatología o cuando pasen al otro cuatrimestre, pues las fuentes de información primaria que ahorita se los voy a dar, ¿ok? Y bueno, eso es parte de lo que acabamos de ver, eso también. Y en este caso entonces vamos a ver ahora sí las fuentes de información que yo tengo y que se las, pues les voy a dar los links. Ahorita vamos a ver cómo me abren este tipo de páginas, ¿ok? Y qué tan precisas son cada una de ellas que me trae pues información totalmente adecuada. Entonces, bueno, vamos a ver la primera fuente de información. Y me dice que la primera fuente es Medline o PubMed, ¿ok? En este caso, Medline es una base de datos, chicas, que se especializa en el área de la salud, ¿ok? Por lo tanto, me dice que este es dependiente de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Por lo tanto, pues imagínense, ¿no? Si es dependiente de esta biblioteca, la calidad de información que nos va a brindar a nosotros, ¿ok? Entonces, por lo tanto, me dice que este es de acceso gratuito porque viene obviamente de la Biblioteca Nacional. En este caso, miren, yo voy a ingresar aquí, le voy a dar clic y me va a mandar, voy a dejar de compartir y les voy a compartir ahora hacia dónde me envió, ¿ok? Miren, ahí ya pueden ver la pantalla del buscador. ¿Sí la ven? Sí, maestra. Ok, gracias. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que quiero ver hipertensión arterial sistémica. O bueno, vamos a ver tratamiento de hipertensión arterial. Le voy a dar clic en buscar. Y miren, me desplaza lo que son 24 resultados de lo que es tratamiento de hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? De los últimos 5 años, ¿ok? Aquí yo puedo ver, si le bajo, miren, fecha de publicación, si yo quiero ver de hace 5 años, si yo quiero, aquí están los resultados, tengo 3 resultados, ajá. Si yo quiero ver de 10 años atrás,
o gama personalizada, ¿ok? ¿Qué más? Si yo quiero un resumen, si yo quiero un texto completo gratuito, o quiero un texto completo, ¿ok? Si yo quiero, en base al tipo de artículo, si quiero la información de un libro o documento, de un ensayo clínico, de un metaanálisis, un ensayo controlado aleatorizado, si quiero una reseña o una revisión sistemática, ¿ok? Entonces, aquí, pues ya me da todos los resultados, ¿no? Miren, como por ejemplo, aquí me habla de lo que es la declaración de posición sobre el uso de amlodipina durante el embarazo. Me dice, Grupo de Trabajo sobre Hipertensión Arterial en Mujeres, Sociedad Argentina de Hipertensión, ¿no? Porque le puse de un año a la actualidad. Aquí me habla, ¿no? Resumen ejecutivo del censo de 2025 sobre diagnóstico y tratamiento de la hipertensión del Foro Internacional de Medicina Interna. Aquí me dice, ¿no? Costes del tratamiento farmacológico en hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí ya va a ser, pues, qué tan actualizada quiero la información y aquí ya tengo todos los resultados que me arroja este buscador, ¿ok? Y obviamente, pues es de gratuito este. Y así cada uno de los buscadores los vamos a ver que así nos abre su página principal, ¿no? Ya depende, por eso les decía, la importancia de realizar una pregunta en base al método Pico que acabamos de ver para que la información sea la que yo quiero y no me dé información extra, ¿ok? Voy a quitar de compartir y me voy a meter a la presentación en la que estábamos. Permítame un momento. Me dicen cuando ya la puedan ver. Ya. Listo. Gracias. Entonces, bueno, ese es el primer buscador. Segundo buscador tengo Sinal. Este me dice que es una versión electrónica del índice acumulativo de enfermería y lo que son la licenciatura relacionada con la salud. En este caso me dice que es ¿cómo se llama? Un acceso que necesitamos pagar una suscripción para poder ingresar a las fuentes de información que tiene, ¿ok? Y me dice que especialmente esta es una base de datos de información cualitativa. No vamos a encontrar información hablando de lo que es cuantitativa, ¿ok? Tengo el siguiente buscador que es Envase, que pues es producida por lo que es Elsevier, que es una editorial muy conocida, y nuevamente esta fuente de información, pues es de tipo a través de una suscripción, ¿ok? Aquí, este tipo de buscador me va a traer lo que son revistas científicas, me va a traer lo que son algún tipo de congresos, monografías, acerca de lo que son algunos temas como farmacología, toxicología, biología, medicina legal, bioingeniería o psiquiatría también. Tengo otro buscador que es Lilacs. Lilacs en este caso me dice que es producida por la Biblioteca Regional de Medicina y lo que es la OPS, ¿ok? Por lo tanto, pues es de acceso gratuito. Aquí nosotros vamos a poder encontrar revistas biomédicas, tesis o informes, incluso publicaciones gubernamentales, ¿ok? Tengo por otro lado Techron Library, donde pues aquí me va a traer específicamente lo que son revisiones sistemáticas del campo de la salud y en este caso pues lo podemos acceder de manera gratuita también, igual que el anterior. Tengo por otro lado lo que es Science Direct, donde igual es producida por lo que es esta editorial Elsevier y la cual pues va a contener lo que son artículos, revistas científicas, incluso capítulos de libros o incluso libros completos, ¿no?
pero aquellos que van a estar relacionados con las ciencias de la salud, las ciencias sociales, fisiología o ingeniería también. Y obviamente también es un buscador gratuito. Tengo otro buscador que es Scopus. Este igual es producido por la editorial Elsevier y este sí necesitamos pagar una suscripción para que podamos ingresar al buscador. Tengo uno muy conocido que es Cielo. En este caso, Cielo, pues es un repositorio que es mediante una cooperación con el Centro Latinoamericano y del Caribe, donde me va a dar información de las ciencias de la salud, ¿ok? Me dice que en este caso, pues se trata de una biblioteca digital gratuita y a diferencia de los anteriores, me dice que contiene la información en varios idiomas. Puede ser español, portugués, perdón, o incluso también inglés, ¿ok? Incluso si se han dado cuenta, en la parte superior derecha de estos buscadores siempre nos trae el traductor, ¿no? De inglés a español, de español a portugués, y así. Entonces, pues ahí podemos modificar el idioma con lo que queramos leerlo. Tenemos otro buscador que es Redalic. En este caso, Redalic igual es un buscador gratuito. En este caso, este buscador fue creado por lo que son investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México y va a incluirnos material producido aquí en lo que es Iberoamérica, ¿ok? Tenemos también otros dos buscadores como Latindex y Clinical Quell. En este caso, Latindex es un buscador que igual es dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo tanto, su acceso también es gratuito y y tenemos lo que es el siguiente buscador, Clínica Kell. En este caso, igual es producido por lo que es este editorial Elsevier. Me habla de información muy especializada sobre las ciencias médicas y lo que es fisiología especialmente. Entonces, si quieren ver algún tema de fisiología, aquí lo van a encontrar. En este caso, sí es pagar cierta cantidad de dinero, pero únicamente es un solo pago, ¿ok? Por otro lado, tenemos Inviomed y BOAG, donde Inviomed me dice que es un buscador donde tiene relacionado acerca de lo que son las ciencias de la salud, como medicina y psicología. Y me dice que recoge mayormente información publicada. Igual, ¿no? Seguramente lo han visto porque eso es internacional y también en este caso es Y bueno, esos son, me parece que les mostré 10 tipos de buscadores. Algunos son a través de una suscripción, otros son gratuitos. Entonces, pues ya tenemos de dónde sacar la información que nosotros querramos, de aquí en adelante, pues hacer de tarea, ¿no? Ya nada más ustedes elijan de dónde quieren y ahí les va a aparecer muchísima información, o incluso ya vieron que hasta por años pueden verla. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, algo, otro buscador que quieran agregar. Si los han utilizado, no los han utilizado. Los escucho. Personalmente a mí me gusta mucho el de PubMed porque pues, me hace más fácil de encontrar las cosas porque incluso con palabras clave nos da muchos resultados. Ok, Harumi, muy bien. PubMed. ¿Alguien más? Yo intenté calar un poco con el de Cochrane, pero se me hizo un tanto dispersa la información. Sí coteja varios estudios y generalidades, pero ya leyendo un poquito más a fondo, porque prácticamente Cochrane da una especie de resumen de varios estudios y el hallazgo general. Y él mismo se contradice en el sentido de que menciona
que carece de viabilidad porque hay mucho sesgo. Y ya metiéndose a los sesgos, son cositas que son como sin importancia, como los datos personales del investigador y cosas de esas. Entonces deja un poquito en duda si es real ese sesgo. Ok, Cipriano, muy bien. Y en este caso Roberto nos está diciendo, a ver, déjenme ver qué dice Roberto. Roberto nos dice que puede ser Google Académico, Cielo, también puede ser funcionales, sí, muy bien. Exactamente, también tenemos esos buscadores, ¿no? Así no me quiero complicar, me meto a Google Académico y ya, me desplaza cierta información. Pero pues sí, para ustedes que son ya de una especialidad, pues creo que les conviene utilizar estos buscadores donde pues realmente la información es más actualizada, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, bueno, ya hice mi método PICO para formular mi pregunta, ya obtuve mi buscador y en este caso pues voy a valorar el resultado obtenido, ¿ok? Y para yo poder ver qué es información verídica y confiable, me voy a dar cuenta a través de qué, de ciertas características que va a tener, como cuál, como nombres de los autores, el lugar, el ámbito donde se llevó a cabo la investigación, el número de participantes, ¿no? La fecha en la que fue la revisión y en la que fue aceptada y publicada, ¿no? Me va a contener también en la parte final lo que son las referencias de donde sacaron toda esa fuente de información y no va a traer una o dos referencias, sino va a traer incluso más de 10. Entonces, con esto, pues yo me voy a dar cuenta de esa validez de información, ¿ok? Esto pues es lo mismo que les acabo de decir. Y bueno, para yo poder ahora mi información organizar, tengo distintos tipos de herramientas, ¿no? Me dice que puedo utilizar distintos tipos de software, de planillas, donde yo pues voy a organizar la información que quiero, en este caso, a lo mejor plasmar en un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me habla, pero no es tan relevante esta parte. Este es acerca de la evaluación de la calidad de los resultados, como ya les dije, ¿no? Debe de tener ciertas características para que a mí me diga que es una información con evidencia adecuada. Y bueno, aquí tengo los distintos tipos de estudios que creo que alguien por ahí, la clase pasada me hablaba de los estudios o tipos de ensayos que tengo. No me recuerdo, creo que fue Cipriano. ¿Sí fuiste tú, Cipriano, o no? No recuerdo. Creo que no. No me acuerdo entonces quién fue. Pero sí me hablaban de lo que son los tipos de investigaciones clínicas que tengo. En este caso, bueno, hay diferentes tipos de informaciones clínicas que me van a plantear estos, ¿cómo se llaman? Estos buscadores. En este caso, bueno, tengo lo que es estudios de revisión sistemática. ¿Qué quiere decir? Aquellas que van a hacer revisiones de artículos ya publicados o de fuentes de información primarias, en los cuales van a tener algún procedimiento matemático o en forma de metaanálisis, ¿ok? En el tipo de ensayo de estudio clínico, aquí voy, como su nombre lo dice, ¿no? Ensayo clínico. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a valorar algún tipo de intervención, puedo valorar el control de esa intervención o algún tipo de procedimiento, ¿ok? Luego, tengo estudios de corte prospectivo. En este caso, este tipo de estudio es aquel que es ideal para el seguimiento de algún fenómeno relacionado con la historia natural, ¿ok? Quiere decir que a lo mejor, no sé, a lo mejor se estaba haciendo un estudio del tratamiento de cierto fármaco en hipertensión arterial, ¿no? Y se quedó el estudio, no sé, hace 6 años. Entonces ahora le van a dar ese seguimiento. Ese es el estudio de corte, perdón, prospectivo.
Tenemos otro estudio que es el estudio de casos y controles, como su nombre lo dice, ¿no? Vamos a recopilar datos que ya existen y que me van a permitir, perdón, comparar, en este caso, pues esos datos que ya estaban con los que están actualmente. Estudios de corte transversal, me dice que se realiza mediciones en una sola ocasión sin seguimientos, como por ejemplo los estudios de alguna prevalencia de cierta enfermedad, ¿no? Un ejemplo. También tengo los estudios de corte retrospectivo, que en este caso me dice que es aquellos que se realizan como seguimientos a grupos de sujetos expuestos a un factor determinado, ya experimentaron un fenómeno de interés y requieren de fuentes de información ya preexistentes. Y bueno, por último tengo lo que son los estudios de series de casos y reportes, donde aquí se utilizan ensayos clínicos y casos clínicos para realizar comparaciones, y en este caso pues es un estudio de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, ¿ok? Creo que la mayoría de las revistas o estudios nos van a marcar o son de tipo de reportes y series de casos, y también lo que es estudios de casos y controles. Esos son los que más vamos a ver en nuestras fuentes de información. ¿Qué tipo de evidencia va a ser la fuente de información que yo tengo? Bueno, puede ser alta, moderada, baja y muy baja. ¿De qué va a depender? De la calidad de información que esté presente en cada una de esas investigaciones para yo valorar si su nivel de evidencia es adecuado para el nivel de estudio que yo estoy teniendo. Y me voy a ir hasta esta última parte, que es características de la investigación cualitativa y la información cuantitativa. Ahora sí, ¿qué decían sus tareas, chicos, de la información cuantitativa y cualitativa? Esto es muy sencillo. De la cuantitativa, pues que es reproducible y prácticamente son resultados, es reproducible en otros grupos y son resultados, cual el nombre lo dice, que se cuantifican. En el caso de la cualitativa, describe más que nada cómo sucedió el proceso de lo que queremos medir, qué factores intervinieron para que llegara a ese resultado. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Cipriano. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿Para qué nos sirven cada una de ellas? Información cuantitativa, cualitativa. Gaby, Nelly. Bueno, creo que la cuantitativa es más que nada como para la comparación de los resultados. No, bueno, sí, que está Ujú. como, que ya está como comprobado del todo. Y la cualitativa sería como en investigación, o estoy equivocada. Ok, ahorita vemos. Nelly, ¿alguien más? ¿No? Ay, yo Bueno, era en el... Pues igual que la cuantitativa es más numérica y la ¿Sí? cualitativa pues no. ok, Harumi. Bueno, Yo en- había leído por ahí en un parrafito, ya ni me acuerdo dónde fue, que de hecho en el caso de un ámbito hospitalario, ambos tipos de estudios se requieren en conjunto, que no es meramente requerido el cuantitativo, porque el estudio cuantitativo carece de validez interna y el estudio cualitativo carece de validez externa. Eso prácticamente es la relación que hay entre las variables que se manejan en un problema. Ah, ok, Cipriano. ¿cómo decirlo? Es
qué tanta relación hay entre dos variables que llevan a un fenómeno. Entonces, por ahí decía el artículo que no meramente vamos a decir, si yo le pongo este medicamento a este paciente va a tener este efecto. Sí, eso es en cuanto a dosis de medicamento, tiempo correcto, la persona correcta. Pero ahora si nos vamos a la parte cualitativa, yo como enfermero le estoy dando el tiempo con el que debo de pasar ese analgésico, ese antibiótico, porque qué tal que dice, es que fue una reacción adversa. Fue una reacción adversa, sí, pero relacionada con qué. ¿Pasó el antibiótico en las 2 horas o 3 horas que competía o lo pasó en media hora? ¿O tuvo una flebitis porque pasó el analgésico en 15 minutos en 100 mililitros en vez de pasarlo en 250? O sea, detalles como ese. Entonces, la parte que dice la normativa de cómo preparar y aplicar el medicamento y la parte en la que influye el personal, cómo lo está haciendo el personal. Ok, muy bien, Cipriano. Ahí ya nos estás dando un ejemplo muy asertivo de ambos, cuantitativo y cualitativo, en base a lo que es nuestra práctica diaria de enfermería. Perfecto, gracias. Entonces, investigación, cuantitativa y cualitativa son diferentes, sí. Se pueden mezclar una con otra también. Depende de qué, del tipo de estudio que vayamos a realizar con el paciente o el tipo de investigación que nos estén presentando, ¿ok? En esta parte, la investigación cualitativa nos habla de qué? De cualidades, de una explicación, ¿ok? De un conocimiento más profundo y donde yo voy a obtener información de dónde, de lo que son narraciones de esa investigación. Por el otro lado, el método cuantitativo me está hablando de qué? De números, de cuántos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, me va a explicar cierta investigación a través de un enfoque obtenido de datos numéricos, ¿ok? Por el otro lado, el método de investigación cualitativo es más flexible, sí. ¿Va a especificar términos generales del desarrollo de estudios? Sí, porque nos está hablando acerca de la narración, ¿ok? En este caso, ¿qué podemos tener? Lo que es histórica, etnográfica y lo que son estudios de caso. Por el otro lado, la investigación cuantitativa es un poquito menos flexible, se dice que es inflexible, es estructurado, involucra intervenciones, habla de lo que es manipulación y control, ¿ok? Porque los números pues se pueden manipular, ¿no? En este caso es descriptivo, puede ser correlacional y es causal, comparativo y experimental, porque estamos hablando de números, de cantidades. ¿Cómo vamos a recolectar los datos en base a una investigación cualitativa? Bueno, podemos recolectarlos a través de documentos, a través de observaciones participativas, a través de entrevistas informales, sí, ¿ok? Por el otro lado, para recolectar datos de tipo cuantitativo, yo no voy a tener una observación participativa. ¿Puedo obtener esta información a través de entrevistas formales? Sí, porque voy a utilizar a través de estas entrevistas, pues gráficas, ¿no? Barras de pasteles y demás. Y en este caso, pues me dice que es administración de test y cuestionarios para que obviamente me dé como resultado números y lo plasmemos en gráficas. Y bueno, entonces en este caso, pues estas son las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa. Si se dan cuenta, creo que la mayoría de las investigaciones nos dan una investigación mixta, porque nos traen la descripción de la información o del procedimiento que se llevó a cabo en la investigación, pero aparte a veces nos dan datos numéricos, ¿no? Obtuvimos los resultados contando con un porcentaje del, no sé, 60%, hubo tal, y me habla de la descripción. Posteriormente, el 30%, tal. Y por último, el 20% fue esto, esto y esto, ¿no? Llegando a un 100%, donde utilizamos, no sé, datos de 100 pacientes de este rango de edad, de los cuales 50% eran mujeres, 50% eran hombres y así. Entonces, aquí ya estamos hablando de una investigación de tipo
cualitativa y cuantitativa, o sea, de tipo mixta, ¿ok? Que les vuelvo a repetir, en la mayoría de los estudios nos los van a plasmar así. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Porque con esto ya terminamos esta materia. ¿Algo que quieran agregar además? No. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, voy a quitar mi presentación. ¿Y qué creen? Que vamos a pasar ahora sí, creo que ya, ¿verdad? A fisiopatología, ¿es correcto? Sí. Ok. Entonces voy a quitar esta compartición. Porque ya con esto cerramos esta materia. Ya entramos a la última. ¿Ya la pueden ver? Sí. Bien, entonces vamos a entrar a su última materia, chicos, que es fisiopatología. ¿Ok? En esta materia de fisiopatología es muy interesante, sí, y van a ver que van a aprender muchísimo. Bueno, eso espero que sí aprendan mucho. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a empezar hoy con lo que es la unidad 1, que son los fundamentos de la fisiopatología aplicada en el paciente crítico. Vamos a ver introducción, vamos a ver posteriormente en las demás clases respuestas fisiológicas al estrés y al trauma, respuesta inflamatoria sistémica y síndrome de disfunción multiorgánica. Y bueno, para comenzar entonces con la introducción y con los conceptos generales, para la unidad 1 únicamente les voy a presentar esta diapositiva. Esto es la introducción a la fisiopatología. Déjenme acomodarla bien. Ahí. Y bueno, entonces yo les pregunto y les voy a ir haciendo preguntas, ¿ok? Durante esta parte. Vamos a ver entonces que la palabra fisiopatología se va a dividir en dos partes, ¿ok? ¿Qué es fisio? ¿Qué quiere decir? En este caso, el funcionamiento normal. Pero patología me está hablando de qué? De una serie de acontecimientos celulares y tisulares que me van a alterar la fisiología del paciente. Por eso, fisiopatología, estamos hablando de qué? De la alteración de la fisiología de un ser humano, que me conlleva esa alteración a qué? A que se enferme o se altere su estado de salud. En este caso tenemos, vamos a ver primero la parte izquierda, aquí. Ay, déjeme hacerlo un poquito más grande. Aquí. Bien, entonces me dice que la fisiopatología se define como la fisiología de la salud alterada, lo que les decía, ¿no? Lo vamos a dividir en dos partes. ¿Qué va a estudiar la fisiopatología? Estudia dos cosas y dos conceptos muy importantes, chicos. ¿Cuáles son estos conceptos que va a estudiar? Me dice que como punto número 1, estudia no solo los cambios de los órganos que ocurren en la enfermedad, sino también los efectos que estos cambios tienen sobre la función corporal total. ¿Qué quiere decir? Fisiológicamente, mi corazón, un ejemplo, ¿no? Mi corazón funciona haciendo sístole, diástole, de aurículas, ventrículos, de lo que son mis válvulas, ¿no? Que tengo 4 válvulas y viene circulación mayor y viene circulación menor, ¿no? Entonces, eso es fisiológicamente hablando, todo normal. Pero en este caso me dice que estudia no solo los cambios de los órganos que ocurren en la enfermedad, sino también los efectos que estos cambios tienen sobre la función corporal. ¿Qué quiere decir esta parte? Que
Si yo tengo una insuficiencia cardíaca derecha, ¿qué quiere decir? Que el corazón del lado derecho está dejando de funcionar, no se está vaciando, llenando de manera adecuada. Estos cambios que ocurren en la insuficiencia cardíaca derecha me va a conllevar a efectos, ¿ok? A efectos que estos cambios tienen sobre la función corporal. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta insuficiencia que está teniendo mi corazón para hacer sístole, diástole del lado derecho, me va a condicionar a que ahora deje de funcionar y me produzca la enfermedad de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? Pero también me dice que la fisiopatología se enfoca también en los mecanismos de la enfermedad subyacente y proporciona información para ayudar a planificar las medidas tanto preventivas, terapéuticas como prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vimos, ¿no? Ya hay múltiples estudios, múltiples investigaciones que me hablan de diversas enfermedades, de diversos planes de tratamiento, planes diagnósticos, intervenciones y demás. Entonces, con esa información que yo ya tengo de insuficiencia cardíaca derecha, el ejemplo que estamos teniendo, ¿qué creen que va a pasar? Que ahora la fisiopatología no nada más se encarga de ver qué está dejando de funcionar y cómo altera al individuo, sino también estudia la parte de cómo voy a hacer prevención, cuáles van a ser esas medidas higiénico-dietéticas, esas medidas de lo que son factores de riesgo que voy a tener para prevenir esa insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? También me habla de los planes terapéuticos. ¿Cómo va a ser el plan terapéutico de la insuficiencia cardíaca derecha? ¿Qué puede, qué no puede hacer el paciente? ¿Qué debe, qué no debe comer, qué no debe tomar? ¿Ok? Y en las prácticas también. En esta parte, pues, ¿cómo se va a ir desarrollando el paciente durante esa enfermedad? ¿Ok? Entonces, fisiopatología, ¿qué me va a abarcar? Desde que yo hago promoción de salud y prevención de esta patología hasta la parte de la rehabilitación, pasando por un proceso de diagnóstico temprano, diagnóstico tardío, de lo que es este plan terapéutico, intervenciones, este, lo que es la rehabilitación o la reintegración de mi individuo. Esto estudia la fisiopatología, ¿ok? Y también dentro de esta parte del estudio de la fisiopatología yo tengo que se divide en dos partes, las bases biológicas de la enfermedad y las bases de estudio de la fisiopatología. Ahora, vamos a recordar a célula, ¿ok? La célula, chicos, ahorita es una parte fundamental que nosotros debemos de recordar todo el tiempo que veamos fisiopatología. ¿Por qué? Porque en base a esto, pues nosotros vamos a ir estudiando cada una de las patologías y viendo dónde está la alteración de estas mismas, ¿ok? Entonces, les pregunto, ¿cómo está compuesta la célula? ¿Qué es la célula? ¿Cómo está compuesta sus capas? ¿Tiene una capa, dos capas o dos membranas? ¿Cómo están compuestas esas membranas? ¿Qué organelos tiene? ¿Cuál es su función de cada uno de ellos? ¿Los escucho? Una membrana doble fosfolipídica, tiene un núcleo, tiene mitocondrias, que son las que se encargan de metabolizar lo que consumimos a nivel microscópico y generar la energía, ribosomas para la replicación de ADN, ARN, retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso. Ok, Cipriano, ¿alguien más? Ok, formada por el citoplasma también.
¿Qué más? Ribosoma. Ok. Bueno, entonces vámonos de afuera hacia adentro, ¿no? La membrana plasmática es muy importante hablando de la célula. En este caso, la célula pues es la unidad funcional del cuerpo, ¿ok? El conjunto de células que me forma. ¿Qué cosa? Un tejido, El conjunto de tejidos. un órgano. Ok, el conjunto de órganos un aparato y sistema y el conjunto de aparatos y sistemas un cuerpo humano, ¿no? Bien. Entonces, esta es la unidad funcional y por eso se le conoce precisamente como unidad funcional, ¿no? Porque hasta en el cabello son un conjunto de células, ¿ok? En las uñas, un conjunto de células. La piel es un conjunto de células. Todos los órganos y sistemas son un conjunto de células, ¿ok? Entonces, si una célula falla, ¿qué creen? Que me va a causar pues una alteración en la fisiología del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, todas las enfermedades se van a ver afectadas por el mal funcionamiento de la célula. Entonces, por esto es importante que conozcamos la estructura de esta. Y bueno, tenemos entonces primero lo que es mi membrana o mi bicapa lipídica. ¿Por qué se dice que es bicapa lipídica? Porque está compuesta, ¿por qué? Por dos capas, una capa interna y una capa externa, y lo que es lípidos, está formada de fosfolípidos, ¿ok? Ahora, estos fosfolípidos o esta bicapa lipídica está formada ¿por qué? Por una cabecita y dos colitas, ¿ok? La cabecita de esta parte del fosfolípido está compuesta ¿por qué? Por lo que es, ¿qué cosa? Fosfatos, ¿no? Y lo que son las dos colitas están compuestas ¿por qué? ¿No? Por cadenas de ácidos grasos, ¿ok? Por eso se le conoce como fosfolípido. Ahora, ¿por qué está compuesta esta bicapa lipídica? Por lo que es fosfato, glicerol en su cabeza y las dos colitas de cadenas de ácidos grasos, porque esto le permite que cubra y que proteja el interior de la célula. Necesita ser que una capa resistente, por eso está cubierta por dos, y dentro de las cuales le va a permitir que tenga esa resistencia, ¿ok? Ahora, esta bicapa lipídica, bueno, tiene una parte que es hidrofóbica y tiene una parte que es hidrofílica. ¿Qué quiere decir? Que la colita es hidrofóbica y la cabeza es hidrofílica. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Y lo voy a anotar en el chat. Porque cuando veamos tipos de transportadores, o los tipos de difusión, pues necesitamos saber por qué se les conoce como difusión simple, difusión activa, difusión pasiva, difusión facilitada. ¿Por qué? Como por ejemplo el oxígeno. Es tan fácil de transportarse dentro de la célula porque es un tipo de difusión pasiva que no requiere energía. Es tan pequeña la molécula de oxígeno que atraviesa directamente esa bicapa lipídica, ¿ok? Entonces, en este caso, la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el helado de la cabecita, en este caso, es compatible con el agua. En el caso de la cola, no es compatible con las moléculas de agua, ¿ok? También esto es muy importante. Ahora, ¿por qué más está compuesta mi membrana plasmática? ¿Por glicerol? Sí.
Está compuesta aparte de los fosfolípidos, ¿por qué? Carbohidratos, ¿ok? Está compuesta también, ¿por qué? Por proteínas, las Proteínas. conocidas. Adelante, Gaby. No iba a decir eso, que carbohidratos y proteínas. Ok, pero dentro de las proteínas tenemos, importante también aquí, proteínas superficiales y proteínas transmembranales. Superficiales están afuera o adentro y transmembranales están desde adentro hacia afuera, o sea, atraviesan totalmente la membrana. ¿Por qué es importante esto? También cuando vean farma, ¿ok? En este caso les va a servir mucho que recordemos los tipos de transportadores o de proteínas transportadoras que tenemos, como por ejemplo en la bomba sodio-potasio, ¿no? Necesitamos de una proteína transmembranal que requiere de un transporte activo porque requiere de ATP para que esa proteína se abra y se cierre en el momento que llega el ligando a ese lugar, ¿ok? Continuamos. ¿Por qué más va a estar compuesta mi bicapa lipídica? Colesterol, también, ¿ok? Entonces, por esto principalmente va a estar compuesto. Luego tenemos la capa que va después de la membrana. ¿Cuál va a ser en este caso? ¿Qué es esa parte de mi ¿El célula que va citoplasma? a... Ok, ¿quién lo dijo? ¿Gaby? Yo. ¿Arumi? Ok, el citoplasma. ¿El citoplasma para qué me sirve, chicos? ¿O cuál es la funcionalidad de este? Es donde se encuentran los organelos celulares. Ok, muy bien, es donde se encuentran los organelos, ¿no? Y entonces el citoplasma, ¿a qué me ayuda? A amortiguar, es un amortiguador. Y aparte de esto, si no hubiera citoplasma, pues los organelos se estuvieran moviendo a cada rato del lugar, ¿no? Entonces, el citoplasma ayuda a que se mantengan los organelos en cada lugar. Aparte de esto, que para que haya un mantenimiento viene, aparte del citoplasma, lo que es, ¿qué cosa? El esqueleto de la célula, ¿sí? La célula también tiene esqueleto. En este caso, este esqueleto va a estar compuesto por lo que son tres tipos de huesitos, digámoslo así, ¿ok? Lo que son los microtúbulos, lo que son los filamentos intermedios y lo que son los microfilamentos. Son como huesos que le van a proporcionar a los organelos que se mantengan también en su lugar, ¿ok? Aparte del citoplasma. ¿Qué más tenemos, chicos? ¿Qué otro organelo tenemos? Mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? ¿Por qué es importante? ¿Qué se genera ahí? Son las que producen la energía. Ok, ¿y qué más? Pues también ¿Dónde se están lleva a los... cabo? ¿Mande? Tantito, Gaby. ¿Dónde se lleva a cabo la respiración celular? ¿En qué organelo? Si no saben, lo pueden googlear, ¿eh? Pero de preferencia, pues se lo deben de saber. Cipriano, ¿en qué organelo? ¿O dónde se lleva a cabo la respiración celular? Los escucho. Es en el retículo endoplásmico rugoso en las mitocondrias, ¿no? En la mitocondria. Ok, Cipriano, muy bien. Entonces, mitocondrias tienen dos trabajos o dos funciones: generar ATP
pero también llevar a cabo la respiración celular. Y esto siempre se les debe de quedar grabado, porque un paciente que tiene alteraciones respiratorias, metabólicas, comienza con insuficiencia respiratoria, porque específicamente la mitocondria no está generando el ATP que queremos, no está metabolizando de manera adecuada esta energía. Entonces, por lo tanto, no se lleva a cabo de manera adecuada la respiración celular. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Dónde se lleva a cabo la síntesis de proteínas? Retículo endoplasmático liso o rugoso. En el ISO. Ay, no, perdón. Perfecto. Ay, Rugoso, ¿no? sí, rugoso. Ok, entonces perfecto. Retículo endoplasmático rugoso es el encargado de la síntesis de proteínas y también es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos proteínas transportadoras. ¿Qué quiere decir? Que, ejemplo, la hemoglobina es una proteína, ¿no? Que me va a transportar ¿qué cosa? ¿El oxígeno? Ok, entonces, si el retículo endoplasmático rugoso no nos sintetiza esta proteína, que es la hemoglobina, ¿qué va a pasar? Que no vamos a tener quien nos ayude a transportar este oxígeno, ¿no? Entonces, aquí la importancia de esto. Retículo endoplasmático liso, ¿cuál es su función? Sintetiza los lípidos. Ok, los lípidos también es muy importante, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro organelo nos falta? El aparato de Golgi, los lisosomas, peroxisomas, centriolos y vacuolas. Ok. ¿Para qué nos sirven los lisosomas, Gaby? ¿O alguien más? Son los que degradan los desechos. Exactamente, ¿no? Son, si entran sustancias, en este caso a mi célula, como por ejemplo un fármaco, ¿no? Que necesita llegar al núcleo para sintetizar esta información. Y una vez que ya no le funciona a la célula, necesita desecharlo. Entonces, vienen los lisosomas, son como el aparato digestivo, ¿no? De la célula. Se lo comen, lo degradan y los expulsa al exterior de la célula, ¿ok? Esta es la función a través de vesículas. ¿Qué más? Núcleo y nucleolo. ¿Cuál es su función? Ya está más sencillo. Pues el núcleo es el centro, bueno, se puede decir que es el centro de la célula y es el que contiene el ADN. Ok, Y de ahí su estructura dentro del, bueno, el nucleolo, que son los que forman los ribosomas. perfecto. ¿Por qué es importante el núcleo? Porque lo dijo Gaby, es el que sintetiza, bueno, el que va a sintetizar, sí, el ADN. Las cadenas de ADN, a eso se le conoce como replicación de ADN o replicación celular. Ejemplo, cuando estamos en una etapa embrionaria, ¿ok? El bebé está creciendo rápido, 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 ¿no? Está generando célula, célula, célula. Para que se lleve a cabo esa replicación adecuada de una célula con información precisa hacia otra célula que contenga la misma información, ¿qué creen que va a pasar? Que en este caso el núcleo es el encargado de decir, tú, célula B, vas a tener la misma información y replica esa cadena de ADN. Tu tercera célula, te voy a replicar nuevamente otra cadena de ADN. Y así, de una cadena original, me va a replicar muchas. Y es como se van a duplicar las células que tenemos. Y crece el feto, ¿no? El producto posteriormente. Y así se lleva a cabo. Y aquí la importancia de que funcione bien mi núcleo. Bien, entonces de manera, perdón, rata, pues aquí tenemos la función de cada uno de los organelos. ¿Importantes que los conozcamos? Sí. ¿Es importante que se memoricen cuál es la función de cada uno de ellos? Claro que sí, porque de aquí pues vamos a ver qué es lo que está fallando en algunas patologías, perdón, o cómo funcionan ciertos fármacos, ¿ok? Continuamos.
Entonces, me dicen esta parte que las bases biológicas de la enfermedad. ¿Por qué les pregunté de la célula? Porque exactamente una patología empieza desde que una célula detecta que hay un daño, ¿ok? Cuando la célula detecta una señal de la parte exterior hacia la parte interior a través del núcleo, el núcleo dice, ok, aquí hay algo, ¿no? Ejemplo, que tuve un accidente y tengo una herida. Hay una pérdida de la continuidad de la piel. En este caso, la célula detecta que el tejido, bueno, el órgano de la piel se dañó. Entonces, hay una lesión celular. Cuando hay una lesión celular, la célula dice, ok, estoy dañada. Puedo tomar 4 maneras para adaptarme a ese daño. Primera manera, hago atrofia celular. Segunda manera, hago hipertrofia celular. Tercera manera de adaptación, hago hiperplasia celular. O cuarta manera, hago metaplasia celular. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, por ejemplo, el comentario que muy comúnmente se escucha es que cuando un órgano no se usa, pierde su función o que se atrofia. Es decir, reduce el estado de natural de equilibrio que tiene ese organismo, ya sea la célula o un tejido. Disminuye en fuerza, en tamaño, en volumen, en toda su capacidad de defensa. Si hablamos de hipertrofia, por ejemplo, si nos vamos a los chicos que hacen gimnasio, están sometiendo el cuerpo a una situación de estrés, pero como están haciéndolo con una rutina, con una buena cantidad de alimento, ese tejido bajo ese estrés tiende a aumentar de volumen. Por ejemplo, el siguiente escalón sería en otras circunstancias. Cambiando el ejemplo, es como cuando nos dicen que tenemos el mentado cáncer benigno, poniendo de ejemplo el cáncer de esófago. En etapas iniciales se supone que, bueno, se supone que nosotros cuando tenemos consumo excesivo de ácidos, nosotros tenemos una mucosa intestinal que protege el tubo digestivo de que ese ácido no digiera el ácido que produce el intestino más el que consumimos, no digiera el propio tubo digestivo, pero el esófago no tiene esas células naturalmente. De ahí el cáncer de estómago, que cuando el cuerpo, por defenderse, genera migración celular de la mucosa de tubo digestivo a la mucosa de esófago, prácticamente estaríamos hablando de una hiperplasia, porque la intención del cuerpo es defenderse de alguna manera, pero no es natural, no son células que competan a esa parte del cuerpo. Y, por ejemplo, hablando de las metaplasias, ¿o cuál fue el último ejemplo? Es cuando Displasia. médicamente nos dicen que ya es un cáncer maligno, ya es un cáncer definido, ya sea en este caso un cáncer de esófago o ya sea hablando del último estadio de un cáncer cervicouterino. Creo que más o menos es lo que entendí. Ok, Cipriano, muy bien. Entonces, vámonos con el primero. Atrofia. Cuando yo me refiero a atrofia celular, ¿qué quiere decir? Que la célula detecta que hay una lesión y entonces en la atrofia empieza a disminuir el tamaño de la célula, pero también el número de células. Ejemplo, si yo tenía una célula, bueno, tenía 10 células en el riñón, un ejemplo, ¿no? Así muy bordo. Tenía 10 células en el riñón y cada una de esas células tenía un tamaño de 10 milímetros. En la atrofia, ¿qué pasa? Que cada una de esas células, en lugar de ser de un tamaño de 10 milímetros, reducen su tamaño a 5. Y ahora, en lugar de ser 10 células, van a ser 5 células o 6 células, ¿ok? Entonces, en atrofia disminuimos el tamaño de la célula, pero también el número de células, ¿ok?
Segundo concepto que tenemos aquí, hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Que aumenta únicamente el tamaño de las células. Si esa célula era de 10 milímetros, ahora va a ser de 15 milímetros, ¿ok? Tenemos del otro lado, hiperplasia. ¿Qué quiere decir? Que ahora no aumenta el tamaño de la célula, sino el número de células, ¿ok? Ejemplo, si yo tenía 10 células que habíamos dicho en el riñón, en la hiperplasia tenemos 15, tenemos 20, tenemos 30. El número de células aumentó. Y por último, en la metaplasia. En la metaplasia, ¿qué pasa? Que hay un reemplazo de células, ¿ok? Quiere decir que a lo mejor si una célula ya se murió, hizo apoptosis o necrosis o neoplasia, cuando el cuerpo trata de repararlo, pues dice, ok, ya se murió una célula, la voy a reparar con otro. Esa es la metaplasia. Y tenemos otro concepto que es la displasia, que aquí no aparece. En la displasia, ¿qué va a hacer? Que aumenta hechos. ¿No? En la displasia cambia, hay un cambio en la célula. Quiere decir, como por ejemplo, si la célula era redonda, ahora la célula va a ser cuadrada, ¿no? Cambia su forma de la célula, ¿ok? Esa es la displasia celular. Y aquí tenemos entonces esos 4 o con la displasia 5 tipos de adaptación que tiene la célula. Vuelvo a repetir, si una célula se daña, se lesiona, trata de adaptarse a esa lesión a través de atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia o displasia, ¿ok? Ahora, ya la célula se adaptó y dice, ok, crecí en tamaño, ¿no? Un ejemplo. Ok, creció en tamaño la célula por esa herida que tuvo, por esa lesión. Va a llegar un momento en que la célula ya no va a aguantar. Es tanto la lesión que se está produciendo porque el individuo aún no le está dando tratamiento a esa lesión que tiene, ¿qué creen que va a pasar? Que la célula dice, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más, entonces me voy a morir. Y vienen los 3 tipos de muerte celular. Neoplasia, por apoptosis o por necrosis. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre necrosis, apoptosis y neoplasia? Es muy sencillo. ¿Los escucho? A ver si no estoy mal, maestra. Que la necrosis es cuando es por patología, la apoptosis es cuando la muerte es como normal, se podría decir, o fisiológica, así pues, sí, sin tener que haber como tal una patología. Y la neoplasia, de esa no sé cómo explicarla. Ok, más o menos. ¿Alguien más? Aparte de Gaby. Pues la muerte, bueno, la apoptosis es una Ujú, muerte celular programada, se podría ujú. decir. Como dijo Gaby, es como fisiológica. Ok, La necrosis es una muerte celular accidental porque, por ejemplo, en un pie diabético pues hay inflamación y vemos ese tipo de muerte celular. Y la otra pues sería como una muerte celular, pero con daño. ok, Harumi mejor, ahí vamos mejor, ¿no? Ok, entonces, vamos a verlos. Necrosis y apoptosis primero. La necrosis es una muerte celular no programada. ¿Qué quiere decir? Que la célula no dice, bueno, en el caso de la apoptosis es cuando hay una muerte celular programada. ¿Qué quiere decir? En este caso, en apoptosis, la célula dice,
creo que no estoy funcionando, no le soy útil para el cuerpo, mejor me destruyo. Ella solita se está programando para morir, para destruirse. En el caso de la necrosis, no. En el caso de la necrosis es una muerte celular donde la célula trata de luchar hasta el final, pero llega un momento en el que de momento ya solita, ¡pum!, se destruye y no es ocasionada por ella misma, sino por agentes externos, ¿ok? Esta no es una muerte celular programada. En el caso de la neoplasia, es cuando, ¿qué? Cuando la célula crece, ¿ok? Ella trata de adaptarse con ejemplo, ¿no? Con hipertrofia o hiperplasia. Entonces trata de adaptarse mediante el crecimiento, pero llega un momento en el que ese crecimiento de la célula es demasiado que se vuelve descontrolado. ¿Qué va a pasarme como resultado? Una generación de un tumor. Puede ser maligno, puede ser benigno, ¿ok? Entonces, en la neoplasia es eso. La célula trata de ¿qué? De modificar todavía más su estructura, pero llega un momento en el que crece y deja de controlar ese crecimiento y en ese momento ya la célula ya no está viva, ¿ok? Ya se está muriendo, pero por ese crecimiento excesivo, ¿ok? ¿Cuáles vamos a ver principalmente? En enfermedades que no son crónicas. Vamos a ver necrosis y apoptosis, ¿ok? Principalmente apoptosis, después necrosis y por último neoplasia. Ahora, ya la célula se lesionó, ya se trató de adaptar, pero ya no fue óptimo para ella adaptarse, que llega un momento en el que pues mejor se muere, ¿ok? Cuando se mueren las células, ahora sí, es cuando viene una respuesta tisular, que quiere decir órganos y tejidos comienzan a reaccionar ante esa muerte celular. Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente diabético que se lesionó un piecito, ¿no? Se lesionó su pie porque a lo mejor estaba descalzo y se clavó algo, ¿no? Y a él se le hizo fácil, pues dejárselo, ¿no? ¿Tuvo una lesión celular? Sí. ¿Cuál fue la etiología? El agente que a lo mejor se clavó un clavo, ¿no? La célula trató de adaptarse, haciendo ¿qué puede ser? A lo mejor haciendo hipertrofia, ¿no? Trató de adaptarse esas células del pie que tuvieron la lesión. Pero entonces llegó un momento en el que la célula no soportó esa lesión porque el paciente no se atendió y entonces, ¿qué creen? Que ocurrió la necrosis. Ya llega el paciente, ahora sí, cuando hay una respuesta tisular. ¿Cómo llegan los pacientes? Con necrosis, ¿no? ¿Cómo traen los dedos de los pies? ¿O cómo traen ese orificio de la punción donde tuvo del clavo? Entonces, llegan a la consulta ya o a la sala de urgencias cuando ya tienen una respuesta por parte de lo que es el órgano afectado. ¿Cómo llega el pie? Con edema, con mal olor, con inflamación, con ateroma. ¿Qué más llega? Con color, en la zona de la lesión, pues necrótico, ¿no? Negro, alrededor rojo, alrededor con edema. Entonces, esa es la respuesta tisular, que el organismo me está diciendo, oye, me lesioné,
se están muriendo mis células, ¿me atiendes o sigo avanzando en la lesión? Y entonces aquí es donde vemos la fisiopatología, cómo a través de lesiones a nivel celular se van a producir respuestas a nivel tisular y cómo esa respuesta tisular me va a dar las manifestaciones clínicas de mi paciente y cómo en base a estas manifestaciones clínicas que me está presentando mi paciente, yo voy a dar con un diagnóstico, un tratamiento, intervenciones y la rehabilitación de mi paciente. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Quedó claro o no? Sí, maestra. Ok, bueno, entonces, ya pasó esta parte de las bases biológicas de la enfermedad, ¿ok? Luego vienen las bases del estudio de la fisiopatología. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurre a nivel celular? ¿Cómo? Lo que les decía, ¿no? A nivel celular, ¿qué está ocurriendo con mi célula? Después, ¿cómo esa parte de nivel celular va a avanzar a nivel tisular? ¿Qué quiere decir? Que me da las manifestaciones clínicas en el paciente y cómo esas manifestaciones de nivel tisular se transforma a un nivel sistémico que es darme la patología como tal. Ya estoy teniendo una alteración de ese órgano y de ese sistema en cuanto a qué? En cuanto a la funcionalidad de este mismo, ¿no? Y las alteraciones que me están produciendo. Esto es fisiopatología, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver de cada una de las enfermedades. Por otro lado, tenemos la etiología. Detrás de una patología tenemos las causas que me producen esta enfermedad, ¿ok? Recordemos entonces, o vamos a hacer un paréntesis en esta parte recordando que nosotros tenemos la historia natural de la enfermedad y dentro de la historia natural de la enfermedad tenemos lo que son mi triada ecológica, que dentro de esa triada ecológica tenemos tres componentes: agente, huésped y medio ambiente. Si uno de estos tres está en un desbalance, me va a producir una alteración en la homeostasis del cuerpo y una enfermedad, ¿ok? Pero detrás de cada uno de estos vamos a tener esos factores de riesgo que me van a condicionar que se pierda la balanza. En este caso, ¿qué es la etiología? La etiología o etiopatogenia es aquella que estudia las causas de la enfermedad y los mecanismos que me van a producir estos cuadros morbosos. En este ejemplo, en esta parte vamos a dividir la etiopatogenia en dos palabras: etiología o etio y patogenia. Etiología me habla o se refiere a cuáles son las causas que me producen esa enfermedad. Y dentro de estas causas yo lo voy a dividir en causas externas y causas internas. Causas externas, lo que está fuera del cuerpo del paciente. Causas internas, lo que está dentro del interior de órganos, aparatos y sistemas de mi paciente. ¿Ok? En este caso, causas externas, tengo agente físico, químico, biológico, medio ambiente y sociedad. Agente físico, ¿qué podemos tener? La temperatura, ¿no? Como por ejemplo ahorita, en la mañana hace frío, en la tarde hace calor, en la noche está lloviendo. Esos cambios de temperatura a mí me pueden condicionar que me enferme. Presión. Si yo estoy a cierta presión de altura, como por ejemplo aquí en el Estado de México, y voy a Acapulco y tengo otra presión, ¿eso me puede causar una enfermedad? Sí. Objetos y tipos de energías también, ¿no? Ejemplo, los pacientes que llegan con herida de arma blanca, es una agresión física. ¿Cuál objeto fue? El arma blanca, ¿no? Bien. Por el otro lado tenemos agentes químicos, intoxicaciones, envenenamientos, como por ejemplo los pacientes que trabajan en fábricas de algún tipo de detergente. Si no tienen los mecanismos de barrera física para protegerse ellos, ¿se van a intoxicar seguramente? Sí. ¿Van a llegar por una intoxicación? Sí.
¿Cuál fue el agente físico? El agente, perdón, que me causó esta parte de la intoxicación, pues un agente químico, ¿no? Agente biológico, vidas. Estamos hablando entonces de qué? De todos aquellos virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoos, entre otros. ¿Cuáles son los principales agentes que me van a desencadenar una enfermedad? Agentes biológicos, principalmente bacterias y virus, ¿ok? Sociedad y ambiente, el estrés. ¿Qué pasa con los compañeros que, como por ejemplo, ahorita me dijeron, ¿no? Que a lo mejor se quedaron de guardia, a doblar guardia? Seguramente están súper estresados. El cuerpo lo están sometiendo a un estado de estrés. ¿Qué me va a causar en este caso? A lo mejor un dolor de cabeza, ¿no? Una cefalea, una hipertensión, ¿ok? Picos de hiperglicemia, ¿no? Mal humor también. Entonces, esto es los agentes físicos, de sociedad y de ambiente, principalmente el estrés, ¿ok? Causas internas, ahora voy con las internas. Les dije, lo que está dentro de mi cuerpo, órganos, aparatos o sistemas. ¿Cuáles van a ser? Aquellas que yo no puedo modificar. Las causas internas es difícil que las modifiquemos. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar o modificar mi estatura, mi peso tan fácilmente. Yo no puedo modificar que sea hombre, que sea mujer, ¿no? Biológicamente, ¿no? Yo no puedo modificar mi genética. Yo no puedo modificar a lo mejor que yo tenga herencia genética de familiares con hipertensión, con cáncer, con diabetes. No puedo, ¿ok? Por el caso contrario, las causas externas sí son factores que se pueden modificar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me puedo cambiar de trabajo, a lo mejor me puedo aislar de las personas que están enfermas, ¿no? Me puedo proteger de los cambios de temperatura. Entonces, esas son causas que sí se pueden modificar. Entonces, en conjunto, causas internas y causas externas, cuando hay un desequilibrio de la homeostasis, me conlleva a que el paciente se enferme. Por el otro lado y por último, tengo la patogenia. La patogenia me dice que es la secuencia de acontecimientos celulares y tisulares que suceden desde el momento del contacto inicial con el factor etiológico hasta la expresión última de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Toda esta cadenita, desde que yo tengo contacto a lo mejor con un paciente que tiene enfermedad de vías respiratorias altas, hasta que yo ya me estoy recuperando, ¿ok? Entonces, esto es de manera rápida la introducción de la materia de fisiopatología. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algo más que quieran agregar? Los escucho. ¿O vamos bien? Cintia, Gaby, Cipriano, Nelly, Creo Harumi. que maestra. ¿Bien? Ok, bien. Cipriano, ¿cómo estás sintiendo esta clase? Ya entrando al Bien, tema de maestra. fisiopatología. Me agrada esta ¿Bien? parte. Sí, ¿verdad? Les digo que es muy, a mí igual me gusta mucho dar fisiopatología, es muy interesante. Les digo que ay, si yo diera fisiopatología todo el tiempo, yo sería muy feliz. Me gusta mucho. Ok, bien. Entonces, Harumi dice que todo bien, perfecto. Cintia también dice que hasta ahorita todo bien, perfecto, muy bien. Ok, entonces, vamos a ver. Y bueno, vamos a entrar entonces a la respuesta fisiológica al estrés agudo y al trauma, ¿ok? Ya vimos la parte de lo que es la introducción. Ahora, dentro de lo que es respuesta al estrés y al trauma, pues es un tema que creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado. Sabemos que actualmente estamos sometidos a un estado de estrés. Primero, empezando que somos personal de salud y personal de enfermería. Segundo, porque seguramente cada uno de ustedes son mamás, papás, ¿ok?
porque aparte trabajan, aparte estudian. Entonces, el grado de estrés que tenemos, pues es todo el tiempo, ¿no? Pero, ojo, es muy importante diferenciar cuando tenemos un estrés crónico que me causa una enfermedad a un estrés agudo, que ahí no me va a causar tanto problema. ¿Ok? A lo mejor una cefalea y cansancio, pero nada más. Pero cuando yo someto a mi cuerpo a un estado de estrés crónico, me refiero que como por ejemplo, paciente diabético, todo el tiempo se está sometiendo a un estado de estrés crónico, porque el cuerpo o no sintetiza de manera adecuada insulina o la sintetiza, pero no es tan funcional. Entonces, el páncreas todo el tiempo está en estrés. Mis células todo el tiempo están en estrés. La insulina, ¿no? La mitocondria, ya la vimos, nos lleva a que la mitocondria entre en un estado de estrés y esa célula en algún momento deje de funcionar. Entonces, el estrés puede abarcar varias cosas, ¿ok? Ya nada más como introducción me dice que el estado en la actualidad del estrés es definido como el mecanismo de enlace entre agente estresor y órgano diana, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Entre lo que me esté causando este estrés, como por ejemplo, resistencia a la insulina, y el órgano diana, ¿qué quiere decir? Páncreas. Que el páncreas, a través de este agente estresor, me condicione que ya no trabaje de manera adecuada. Esta parte de la combinación del agente estresor y el órgano diana me va a resultar como respuesta algo fisiológico y conductual. ¿Qué me va a condicionar? Si tengo picos de insulina o resistencia a la insulina, ¿qué me va a condicionar? Que fisiológicamente páncreas no esté funcionando. Los picos de hiperglicemia que tenga también. En la conducta, ¿cómo se va a manifestar? Con las manifestaciones clínicas que tiene mi paciente, ¿no? Las que ya conocemos. Entonces, esto es el enlace que quiero que entendamos, ¿ok? Ahora, me dice que durante esta respuesta al agente estresor se da la liberación de glucocorticoides. Ojo, en el estrés, el principal agente que se va a liberar para que pues se combata este estado de estrés va a ser los glucocorticoides, principalmente cortisol, ¿ok? Que se van a liberar a través de las glándulas suprarrenales. Ahora, me dice por otro lado que los seres humanos pueden responder al estrés y al diestrés con vías diferentes fisiológicas. Una con efectos inmediatos, otra con efectos intermedios y por último, aquellos efectos prolongados de estrés o un estado crónico. ¿Ok? Entonces, es muy diferente la palabra euestrés a la palabra diestrés. ¿Cuál será la diferencia? ¿Las hemos escuchado o no? Yo no. ¿No? Yo tampoco la había No. escuchado hasta hace como poquito tiempo, hace como un año yo creo. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos, ¿ok? Y bueno, cada uno de ellos me va a condicionar pues a un estado de estrés cuando se vuelve crónico, ¿ok? Vamos a decir que el estado de eustrés es aquel estrés positivo que tenemos. Ejemplo, cuando yo voy al gimnasio, muy bien, Harumi, uno es negativo y otro es positivo, exactamente. El eustrés es positivo, les decía, cuando yo voy al gimnasio, estoy sometiendo a mis músculos, a mi mitocondria, ¿a qué? A generarme más ATP, a generarme más respiración celular. En el músculo, ¿qué cosa? Estoy teniendo una atrofia muscular, pero al mismo tiempo una hipertrofia muscular, ¿no? Entonces, esto es un estrés que yo estoy sometiendo al cuerpo, pero es beneficioso para él. Por el otro lado, tengo el diestrés, que el diestrés, ¿qué va a hacer? Aquel estrés, digamos, que es negativo, ¿ok?
aquel que sí me va a condicionar una enfermedad. Y puede ser que me condicione manifestaciones clínicas, biológicas o incluso emocionales o psicológicas. Por eso se dice que uno es positivo y el otro es negativo. Ojo, no todo el estrés es malo para el cuerpo, ¿ok? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, chicos. ¿Qué vamos a estudiar para la siguiente semana aparte de la tarea que van a tener? Necesito que por favor le den una leída a lo que es eje hipotálamo hipófisis. Así lo van a hablar. Eje hipotálamo hipófisis de manera generalizada y después me van a buscar eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, tiroides, y cuáles son las hormonas, obviamente, que me van a liberar el hipotálamo y la hipófisis anterior e hipófisis posterior, ¿ok? Porque cada una de las partes de la hipófisis o neurohipófisis y adenohipófisis, ¿ok? Cada una de estas partes pues, me van a liberar diferentes hormonas, ¿ok, chicos? Nada, no quiero que hagan resumen, únicamente lo leen, lo estudian y vamos a comentar la siguiente semana de qué trata. Porque cuando veamos ahorita estrés, vamos a ver los diferentes vías que tenemos del eje hipotálamo-hipófisis, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Maestra, ¿me lo puede repetir todo lo que dijo ahorita? Sí, eje hipotálamo-hipófisis, hormonas del hipotálamo, de la hipófisis anterior e hipófisis posterior. Y obviamente, ¿cuál es el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo? Y el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Nada más, eso es lo que van a leer. No quiero, vuelvo a repetir, que hagan resumen, únicamente lo leen. La tarea va a ser la que ya está en la plataforma y ya quedamos que es, ¿ok? Bien. Un favor, Gaby, lo que les acabo de decir, mándenlo al grupo de WhatsApp para que ya todos tengan la información, pero le pones ahí entre paréntesis únicamente estudiar, ¿ok? No para que no hagan resumen ni nada. Sí, maestro, ahorita lo mando. Gracias. Ok. Si no hay dudas o preguntas, chicos, creo que esto sería todo por la sesión de hoy. Nos veríamos dentro de 8 días con lo que es ya entrar al tema de la patología primera que tenemos, que es estrés agudo y trauma. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería todo por la sesión de hoy. Nos veríamos la siguiente semana. Cualquier cosa, me mandan un mensaje y ya trato de contestarles. Los que no estuvieron en la clase, no hay ningún problema. Nos veríamos dentro de 8 días. Espero que ya estén. Es aquí la importancia de que pues tratemos de estar en la clase, porque ya si ocurren dudas o preguntas al momento, pues ya las resolvemos, ¿no? Ya no es como que veo la clase y ya no puedo preguntar. Entonces, pues como que es el momento para que interactuemos y resolvamos estas dudas y preguntas que tengan. Bien. Bueno, entonces los dejo, que pasen un bonito inicio de semana porque es martes. Nos veríamos dentro de 8 días, ¿ok? Cualquier cosa, me mandan un mensaje, ya saben. Hasta luego, que estén bien, cuídense mucho y estudien, porque ya ven que pregunto mucho aquí, más de lo normal. Hasta Gracias. luego. Bye. Hasta luego, Gaby. Gracias, Nos vemos. adiós. Adiós, Nelly, adiós. Me quiero poner pestañas, así que